Hola a todos, todas y todos los que nos escuchan en una nueva emisión de este podcast, Centroamérica Unida y Resistiendo. Estamos muy bien acompañadas esta tarde. Bienvenida, Sara, ¿cómo has estado? Hola, ¿qué tal, Yoshi? Un gusto estar nuevamente en este podcast, Centroamérica Unida y Resistiendo, para hacer visible las luchas en nuestra región centroamericana, todas las resistencias, todo lo que estamos viviendo en este momento de pandemia. Así que qué gusto estar acá. Este día tenemos un programa muy importante porque, bueno, hemos tenido análisis de diferentes tipos en los podcasts, ¿verdad? Ya este es el 9º que realizamos. Hemos estado hablando de diferentes temáticas, de las luchas LGTBI, hemos hablado de las vivencias y los derechos sexuales y derechos reproductivos en toda la región centroamericana, y también queremos dedicar un programa para hablar de la vivencia del gremio de salud en el marco de esta pandemia. Vamos a conversar, Yoshi, contanos quiénes son nuestras invitadas. Pues tenemos 3 invitadas esta tarde, casi ya llegando al 10º episodio. Tenemos un flashback de nuestro primer capítulo, que también tuvimos varias invitadas, y tenemos a 3 compañeras médicas de Guatemala, Nicaragua y El Salvador. Así que les voy a dar la palabra para que puedan presentarse y contarnos un poco pues a qué se dedican y cuál es su ámbito de trabajo. Ok, mi nombre es Mercedes Fabiola González, soy médica especialista en salud sexual y reproductiva. Dejé de trabajar prácticamente para organismos no gubernamentales hace 4 años y actualmente me dedico a trabajar solamente en mi clínica, donde atendemos todos los problemas de salud sexual y reproductiva de las mujeres, con un enfoque feminista y desde la perspectiva de la defensa y de la promoción de los derechos sexuales y reproductivos. Bienvenida, Mercedes. También nos acompaña Rosana y Victoria. Rosana. Gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Rosana Cifuentes. Yo soy médica feminista con una especialidad también en salud sexual y reproductiva, con énfasis en planificación familiar. Y en este sentido, pues sí, tengo algunos años de trabajar ya en los temas de planificación familiar, con apoyo hacia el Ministerio de Salud Pública. Trabajo con un organismo que precisamente da acompañamiento técnico al Programa Nacional de Salud Reproductiva del Ministerio de Salud, y desde ahí sus componentes, como es el componente materno, el de adolescentes, sobre todo con el acompañamiento para el impulso de la guía de anticonceptivos para jóvenes y las guías nacionales de planificación familiar para el país. Es un gusto estar aquí y precisamente pues por ese acompañamiento que se ha hecho a los servicios de salud durante estos últimos años, pues podemos hablar de algunas cosas que en este marco de la pandemia están sucediendo. Gracias. Gracias, Rosana, por acompañarnos, y también desde El Salvador nos acompaña una colega muy querida, Victoria Ramírez. ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo has estado? Creo que estamos teniendo problemas con el audio. ¿Estamos? Hola. Ahora sí te escuchamos. Ok. Gracias por la invitación. Mi nombre es Victoria Ramírez, soy ginecóloga obstetra, trabajo en el sistema público de salud en mi país y además pues trabajo con derechos sexuales y reproductivos. Soy la presidenta de la Unión Médica Salvadoreña por la Salud y la Vida de las Mujeres, y pues un gusto acompañarles y participar con todas ustedes. Bueno, Sara, gracias. ¿Sí? No, que gracias de veras por su tiempo. Nuestro abrazo solidario. Sabemos que este momento está siendo muy difícil para usted, bueno, para la población de todo Centroamérica, pero en especial para el gremio de salud, que
se está enfrentando pues a diferentes obstáculos por este manejo que se ha dado a esta pandemia. De eso vamos a hablar un poco después de una pausa musical, Joshi. Siempre en este podcast tenemos un espacio para hacer visible la música centroamericana, que nos parece que es bien importante darla a conocer, porque hay grandes propuestas que tenemos en esta región. Y en esta oportunidad quiero presentar la canción Raíces de las Musas Desconectadas. Ellas son un grupo de artistas feministas salvadoreñas que desde el arte hacen también pues toda una lucha política y activismo. Así que las dejamos con Raíces. No tienen pasaporte. Busco la fuerza que hay dentro de mí, tal como si fuera espina de flor. Vamos con fuego en la voz, vamos con fuerza de transformación. El canto retumba en mi pecho.
Y bueno, eso fue Raíces, como mencionábamos en el bloque anterior, de las Musas Desconectadas, una agrupación de mujeres músicas que están haciendo activismo, ¿verdad? Utilizando ese canal que brinda la música y las artes para hacer incidencia por los derechos humanos y muy en concreto los derechos de las mujeres. Y bueno, para iniciar con esta conversación en este 9º ya episodio del podcast, queremos presentar algunos datos respecto a la situación a la que se enfrenta el personal de salud en la región a partir de este contexto, ¿verdad? Y que también, ¿verdad?, hay como todo un antecedente de esto mismo. En Honduras, por ejemplo, los médicos de los hospitales públicos están librando una batalla contra el coronavirus a partir de la falta de equipo y la discriminación de algún sector de la población que teme ser contagiado por ser ellos quienes cuidan y ellas quienes cuidan a los afectados por el COVID-19. Y esta situación no es distinta a los países vecinos de la región, tanto Guatemala, Nicaragua, El Salvador, también están viendo este tipo de situaciones. Aunado a la continua alza de los casos, ¿verdad?, que se registran, que ya nos puedan comentar ustedes más adelante cómo van aumentando estos casos. Con esta pequeña introducción, queremos hacerles como la primera pregunta. Bueno, ya decía Yoshi de esta realidad tan difícil que ahora mismo está enfrentando el gremio de salud en los diferentes países centroamericanos. En esta oportunidad queremos conocer desde la realidad que se vive en Guatemala, en Nicaragua, en El Salvador, qué es lo que está ahora mismo viviendo el gremio de salud, cuál es la realidad que está enfrentando en cada uno de los países el gremio, cómo están manejando los gobiernos la pandemia del COVID-19 en sus países. Si nos pueden contextualizar en este sentido cada una para que podamos, todas las personas que nos escuchan, pues tener ese conocimiento de esa vivencia que están ahora mismo enfrentando. Bueno, pues quisiera comenzar. En Guatemala se inició, bueno, con todo el tema de la cuarentena y todo a partir del primer caso que apareció en el mes de marzo. En ese fin de semana, pues prácticamente que fue entre el 15 y el 16 de marzo que empezaron ya las medidas de confinamiento, ¿verdad? A raíz de ese primer caso que se detectó, que había sido un viajero que venía de Italia, y a los pocos días pues también otra persona que falleció, que había venido de España. A raíz de eso pues se iniciaron todas las medidas de confinamiento y creemos que fueron en ese momento pues muy oportunas, porque era como una etapa en donde se debió de haber aprovechado para hacer toda una planificación de cómo se iba a abordar la pandemia. Sin embargo, nosotros desde hace muchos años venimos arrastrando una debilidad en el sistema de salud que precisamente ahora es lo que miramos reflejado, ¿verdad? Ya que muy poco porcentaje de presupuesto nacional del Producto Interno Bruto es designado a salud. Y esto así ha sido por más de décadas. Entonces, teníamos un sistema de salud tan débil que en determinado momento sí teníamos como mucho temor de que al momento de presentarse una pandemia, pues el sistema colapsara. Sin embargo, creo que las medidas que se tomaron inicialmente pudieron haber dado una oportunidad de casi 2 meses para poder haber hecho, digamos, una planeación y el manejo de esos primeros casos que fueron muy pocos al principio, pues prácticamente era a razón de unos 30 casos diarios que se podían epidemiológicamente manejar en sectores o clúster que podían dar esa atención porque eran en
comunidades muy puntuales. Precisamente uno de ellos fue en un lugar donde falleció una de las personas que había venido de España. Sin embargo, se dio un hecho hacia el mes de mayo, el 14 de mayo, en que precisamente se dio una orden de gobierno de cerrar prácticamente el país, pero se dio de una manera alarmante. Un día antes, una noche antes, se dijo que al día siguiente iba a estar todos los comercios cerrados, ni los supermercados, que las personas no podían salir. Y la verdad que eso desbordó a las personas que aquí vivimos al día a día, como dicen, ¿verdad? Ganamos los recursos que vamos a consumir al día siguiente. Y precisamente ahí pudimos ver que a los 6 días se dispararon los casos a ya cifras que en determinado momento no han parado de contenerse hasta el día de hoy. Y es por eso que a la fecha ya llevamos más de 20,000 casos positivos. De esos, 3,700 aproximadamente son ya casos recuperados, pero sí ya sobrepasamos los 1,000 fallecimientos. Entonces, fue una etapa casi de 70 días en donde yo creo que de haber tenido una visión diferente para el manejo de la pandemia, no se hubiesen disparado los casos a como estamos ahorita, con un 95% de saturación en los hospitales. Ya no hay cama prácticamente en los intensivos, y esto hace pues agravar la situación, sobre todo en los casos más severos que se están manejando. Muchas gracias, Rosana. No sé si Mercedes o Vicky quisieran complementar. Sí, muchas gracias. Pues en el caso de Nicaragua, el primer caso se dio el 18 de marzo. Efectivamente, una persona que venía de Colombia tenía una comorbilidad, estaba relacionado a una enfermedad pues, inmunosupresora, y desafortunadamente el desenlace fue rapidísimo y falleció. Pero en Nicaragua se abordó de una forma diferente. Es hasta la fecha y no se ha decretado ninguna cuarentena por parte del gobierno. La cuarentena que se está dando pues, es le llamamos autocuarentena, porque ante la sospecha de casos estamos tomando las propias medidas de precaución. Al inicio se sentía un mayor temor de parte de la población. Ese temor actualmente se está perdiendo. Sabemos que las pruebas son limitadas, por ejemplo, en nuestro país, y la gran mayoría de las personas que están presentando síntomas se están quedando en sus casas. Tienen temor de ir a las unidades de salud. Sabemos que segregaron hospitales, por ejemplo, el Hospital Alemán Nicaragüense fue asignado para la atención de pacientes COVID, y posteriormente se fueron sumando los hospitales o de parte de los SILAI, de todos los SILAI del país, al punto de que a la fecha pues es una gran cantidad de pacientes, pero siempre se maneja cerrado el número, no es un número abierto, no se sabe realmente la cantidad de pruebas que se ha realizado, el número real de pacientes que se han contaminado. Y existe, por ejemplo, el Observatorio Ciudadano, que se basa en casos sospechosos, personas que están presentando la sintomatología de fiebre, malestar general, decaimiento, y en ese aspecto se va cuantificando la cantidad de personas que se sospecha que están positivas. Pues sabemos que todas las medidas de seguridad se han tomado al respecto, principalmente en tiendas, en supermercados, en clínicas, en todos los establecimientos. Al entrar están tomando la temperatura, no se deja entrar si una persona no acude, por ejemplo, con mascarilla o con careta. Esto como medida de autoprotección, porque hasta la fecha pues no se ha decretado una cuarentena. En algún momento pues que se reunió el presidente con el gabinete, pensábamos que se iba a decretar la cuarentena, pero se dijo que si dejábamos de trabajar efectivamente el país iba a colapsar. Entonces hasta la fecha hemos tomado máximas medidas de precaución.
hemos quedado pocos colegas trabajando. La gran mayoría de los colegas tienen un temor serio, un temor grande, porque pues pasamos casi los 50 años, estamos pasando y tenemos comorbilidades, como por ejemplo asma, hipertensión. Entonces la gran mayoría de los colegas cerró sus unidades de salud, cerraron sus clínicas privadas, y esto sabíamos que dejaba completamente a mano, prácticamente la población quedaba completamente desatendida, porque no querían ir a los hospitales. Y si nosotros cerrábamos las clínicas privadas, ¿dónde iba a ir la población a atenderse? Entonces la gente empezó a arrasar, por ejemplo, en las farmacias con acitromicina, empezaron a comprar de forma sin control ibuprofeno, antigripales, la hidroxicloroquina. Entonces fue una gran cantidad, la gente rebasó por completo las farmacias, se encareció todo. La caja de guantes, por ejemplo, que estaba costando 150 córdobas, estamos hablando de $5. Ahorita subió a 450 córdobas. Estamos hablando de $13 prácticamente, de $5 a $13. Entonces esa es la situación en nuestro país. Se ha decretado autocuarentena, pero desde marzo a la fecha sentimos que la población está perdiendo el miedo, está perdiendo el temor. Ya miramos de que circulan personas sin mascarillas, de que nuevamente los bares y los lugares de recreación se están llenando. Entonces es un temor grande que nos da miedo que para julio y todo lo que sea agosto, el pico de la pandemia pueda subir, se incremente el número de casos y se llegue a descontrolar y a salir de las manos. Vicky, si nos puedes comentar. Muchas de las vivencias muy similares que estamos viviendo en la región. Bueno, ustedes saben que tuvimos una cuarentena larga de más de 100 días, que más allá de la polémica política de si fue prematura o no fue prematura, pues la tuvimos, y en teoría eso tendría que haber dado espacio para que estuviéramos más preparados para este momento en el que estamos ahora, que es el momento más crítico. Pues similar a lo que cuentan las colegas, la gente, quizás debido a ese temor que se dio inicialmente por las cuarentenas vigiladas que el gobierno, pues optó por suplirse de medicamentos y no consultar y quedarse en su casa. Igual desapareció el ibuprofeno, la hidroxicloroquina, la ivermectina, vitamina C, vitamina D, todos los combos mágicos que por ahí se han compartido, todas las cosas que traían implementadas se agotaron en las farmacias. Ahora estamos en un momento realmente, quizás hasta me faltan las palabras para describir, y quizás la que más se me aproxima para describir lo que el gremio de salud está viviendo en este momento es horror. Estamos viendo cada día morir 2, 3 compañeros. Estamos en un país pequeño, todos nos conocemos, todos hemos pasado por la misma escuela prácticamente, por los mismos hospitales, por las mismas unidades de salud, y cada persona que muere pues es un dolor. No te has terminado de reponer de la noticia de la muerte de un colega cuando viene la otra, y es todos los días un golpe nuevo, y es eso, un horror horrible. Pues tenemos 8.566 casos reportados ahorita en lo oficial. Yo pensaría que estamos, si no es que un cuarto más, pues por lo menos unos 14.000 casos, y muertes quizás llevaremos 1.000, aunque en lo oficial pues no están contabilizadas porque se dejaron de hacer pruebas masivas. Se le están haciendo nada más a los críticos y algunas pruebas de tamizaje, algunas muy pocas de tamizaje al personal. Estamos más allá de
de que tengamos o no el equipo de protección personal, porque debo decir que en este tiempo de la cuarentena de 100 días, y eso nos fue supliendo poco a poco. En el momento no teníamos mayor cosa, luego fue mejorando, y ahora llegamos al punto de que se acabó. El equipo de protección personal nivel 3 en los centros COVID donde hay UCI, pues ya está en algunos lugares agotado. Ya están implementando algunas cosas inventadas para poder entrar a atender a la gente, y pues esto incrementa el riesgo de contagio para el personal. Y como les digo, más allá de la falta de equipo de protección personal, la carga viral en estos momentos en los hospitales y en los centros de salud es tan elevada que es casi imposible no contagiarse en un hospital y en el centro COVID y agravarse. Como mencionaba la colega, pues nosotros médicos y pasamos los 40, 50 y pues todos tenemos comorbilidades y pues igual el temor es muy grande. Sin embargo, pues se ha tratado de seguir atendiendo a la gente. Aquí hay un fenómeno político que desgraciadamente ha venido a entorpecer todo el manejo de la pandemia. Y creo que eso es lo que más daño nos está haciendo en este momento, porque no tenemos un estado de emergencia, no tenemos medidas actualmente para detener este bola de nieve gigante que tenemos ahorita. Y es un horror la situación ahorita en El Salvador. Bueno, gracias por compartirnos ese antecedente, un poco contextualizar pues la situación a la que se está enfrentando el personal. Como menciona Vicky, pues acá en El Salvador, Sara y yo también estamos en El Salvador, como menciona, es un país pequeño y sí estamos viendo como esa tendencia de casi que las redes sociales se han convertido como en un obituario, porque entras y no solamente, o sea, tanto personal de salud como personas particulares también, o sea, de que hay una cantidad de personas afectadas y que a partir de eso están falleciendo, ¿verdad? Y que hay casi que nulo control a nivel estadístico, ¿verdad? De cómo se está movilizando o cuál es el impacto real que está teniendo en este momento, particularmente donde, como menciona Vicky, hay como un pico, ¿verdad? Y estamos como en uno de los momentos más críticos. Para continuar con la conversación, sabemos que esto pues ha afectado de distintas maneras, ¿verdad? Porque a pesar de que estamos en una situación mundial de pandemia, ¿verdad? Las afectaciones a partir de las características, ¿verdad? O de los grupos vulnerables son distintas, ¿verdad? Entonces nos gustaría saber, a partir de su experiencia y de su vivencia o cotidianidad en su, tanto a nivel privado como a nivel público, qué implica para las mujeres del gremio de salud, que además de estar en primera línea, están asumiendo, o sea, tareas del cuidado, por ejemplo, o sea, y no solamente las tareas del cuidado, sino también, en este caso, tanto dentro y fuera de los establecimientos de salud, ¿verdad? O sea, ¿cómo está impactando directamente este contexto a las mujeres que que forman parte del gremio de salud? Y nos gustaría saber, porque justamente, bueno, en El Salvador, sacaban una encuesta en donde poco más del 50% del personal que está atendiendo, que está en primera línea, son mujeres, incluyendo enfermeras y médicas. Entonces nos gustaría como que pudieran conversar un poco, o contarnos un poco sobre eso. Bueno, mira, sobre todo porque aquí en Guatemala nosotros tenemos algunas organizaciones que trabajamos en temas de salud con organizaciones de sociedad civil. Bueno, también ahí miraba que Victoria también pertenece a la Unión
Médica Salvadoreña. Nosotros aquí también estamos organizados en el grupo de la Unión Médica Filial Guatemala, y precisamente desde ahí las colegas, pues principalmente que están, muchas de ellas en primera línea porque trabajan en hospitales nacionales, pues se ha tenido que enfrentar siempre a las tareas del cuidado, porque muchas de ellas pues tienen a sus hijos en la casa, tienen a sus padres y tienen que asistir también a las consultas en los hospitales. Entonces tienen como ese triple asignación de tareas que en determinado momento te incrementa también los niveles de ansiedad. Porque por lo regular estas colegas que hemos visto, y desde médicas, enfermeras, hemos visto que en determinado momento es una angustia, ¿verdad?, que se suma a la que ya normalmente estamos viviendo todos, ¿verdad?, por la misma ansiedad de esta situación, de esta pandemia. Entonces vemos cómo muchas de las mujeres que están en esa línea de atención se ven enfrentadas pues a esto, de incluso algunas de tener que abandonar sus hogares para salir porque tenemos algunos hoteles que se han convertido prácticamente en hospitales de COVID, sobre todo los del Seguro Social, ¿verdad?, para pernoctar prácticamente ahí dentro de las mismas instalaciones, porque el riesgo de regresar a casa y contaminar a sus seres queridos, a sus padres, que la mayoría pues ya son mayores de edad o tienen enfermedades concomitantes, a sus hijos, a sus mismas parejas, pues es muy alto. Entonces es como todo eso que recae sobre todo en el tema por el hecho de ser mujer. Entonces creo que esto pues incrementa los niveles de estrés, el nivel de angustia de las que están regresando a casa y de las que han decidido pernoctar en estos hoteles porque trabajan para el Seguro Social, y desde ahí seguir dando la consulta. Pero como ya se conversaba, pues esto también incrementa los niveles de riesgo, ¿verdad?, ya de estar pernoctando en primera línea prácticamente. Entonces vemos que esos roles, aunque seas, digamos, una mujer profesional y todo, como que es muy difícil de dejarlos, ¿verdad? Porque sobre todo hay como tradiciones, y una de las cosas que aquí en Guatemala se sigue manejando mucho, la costumbre que las mujeres sean las cuidadoras de los padres, ¿verdad? Y cómo estas también asumen incluso a veces hasta el cuidado de los suegros. Ahí me quedaría para escuchar a las compañeras. Ok, pues la situación en Nicaragua es bastante similar a la que presentan ustedes, con la diferencia de que aquí la mayoría de las colegas retorna a su casa. Yo tengo la oportunidad de conversar con mi hija, prácticamente dejamos de vernos porque ella está en el 6º año de la carrera, dejamos de vernos prácticamente 3 meses, y la gran mayoría de los estudiantes que estaban en el 5º, 6º año, pues permanecían fuera de sus domicilios por temor a contaminar a los padres. Pero en el caso de médicos especialistas, principalmente los internistas, miramos de que la gran mayoría de sus padres ha fallecido, y eso ha provocado un gran dolor en el gremio, increíble, porque sabemos de que ellos han sido los que han llevado el virus a sus casas, aunque se tomen todas las medidas de seguridad, de llegar a bañarte inmediatamente que estás llegando del hospital, de que uses gorro, de que uses el 100% del tiempo la mascarilla, que llega un momento en que te llegas a asfixiar. Sentiste que te asfixias de estar utilizando tanto tiempo la mascarilla, la careta, por el mismo dióxido de carbono que estás respirando. Pero en el caso de las médicas de Nicaragua, la gran mayoría retornan a sus casas. Y eso ha sido lo más triste, porque miramos la gran cantidad de familias que han fallecido. Y el duelo que están viviendo, sabiendo que vos mismo sos el vector que lo estás llevando a tu casa, que es lo más triste. Porque no podés dejar a tus hijos, no podés dejar a tu familia. Es diferente al rol masculino. Por ejemplo,
Un médico ortopedista que vino a mi clínica decía, bueno, yo me estoy quedando en un lugar lejos de mi casa y él sí puede hacerlo. Allí mismo podemos ver el machismo imperante, o sea, los hombres pueden dejar de llegar, si es posible, un mes, 15 días, 40 días a su casa, pero las mujeres no. Ya nos decía Rosana, que son las encargadas, aparte de tener el rol de trabajar en el hospital, pues tienen el rol de llegar a trabajar en la casa, de cuidar a los suegros, de cuidar a los padres. Entonces es un triple rol el que nuestras médicas están asumiendo. Entonces es muy difícil. Y si a eso le aunamos la carga psicológica que está teniendo la mayoría de las colegas. Yo converso con la mayoría de mis colegas y están pendientes de las redes sociales. Ya Josie nos decía que se ha convertido en una especie de obituario, porque es donde te estás dando cuenta de la mayor cantidad de gente que está muriendo. Nosotros sabemos efectivamente que nuestro registro va muy bajo, solamente nos damos cuenta a través del Observatorio Ciudadano, pero a nivel oficial pues no existe un número considerable de pacientes tanto contaminados como de pacientes que han fallecido. Y precisamente pues Nicaragua se ha visto afectada, ya sabemos de que no ha recibido ningún tipo de financiamiento al respecto, y eso también va a llegar a afectarnos y a encarecer un poco más la situación de los pacientes. Y sabemos que nuestra situación, lo que estamos viviendo, es aún más crítica, creo, que lo que vive el resto de la región, porque se dio en un momento en que también estábamos afectados coyunturalmente por todo lo que veníamos arrastrando desde abril del año 2018. Entonces la pandemia nos llega a afectar aún más, porque si bien es cierto, teníamos problemas serios con la situación del gobierno, ahora con la pandemia estamos peor. Y eso, como médicas, como población en general, nos está afectando grandemente. Entonces, sí sabemos de que tenemos la esperanza en Dios, porque es lo único que nos queda en este momento, de que vamos a lograr salir adelante, pero como médicas estamos completamente vulnerables. Cada día que escuchamos un colega o un maestro que murió, para nosotros nos afecta grandemente, porque estamos sabiendo que el reemplazo lo estamos perdiendo. O sea, la mayor experiencia la estamos perdiendo en este momento. Cantidad de médicos también que se despidieron de las unidades de salud, infectólogos, por estar en desacuerdo con los manejos, ¿verdad? Entonces eso nos afecta un poco más la situación de nuestro país. Dejo la palabra a la compañera del Salvador. Sí, gracias, Mercedes. Justamente también habíamos, a partir de, como menciona, la única información que se tiene pues es de los esfuerzos más ciudadanos en Nicaragua y también de los medios alternativos, ¿verdad? Porque también hay como una buena parte de los medios de comunicación en Nicaragua que son más de tinte oficialista, pero también hay como varios esfuerzos de medios alternativos que están haciendo como ese esfuerzo de hacer el recuento. Y otra característica, como usted menciona, es el hecho del despido del personal, y que eso también agrava, porque ¿quiénes van a estar atendiendo entonces a las personas que llegan, verdad? Y si además, como usted ya mencionaba, se han cerrado por el mismo miedo de los médicos y las médicas, las clínicas privadas, entonces eso deja en total indefensión a las personas particulares. Bueno, Vicky, no sé si quisieras agregar algún punto. A lo que comentan los colegas. En mi caso particularmente, pues ustedes lo saben, me conocen, ya una semana cumplo 4 meses de estar fuera de mi casa, por eso me ven aquí que estoy en una habitación de un cuarto. Yo no tengo un lugar para grabar de otra manera, estoy quedándome con mi hermano porque mi mamá es población vulnerable, y aparte de la edad de ella, está en proceso de remisión de cáncer, y pues desde el momento en que yo
soy la encargada principal de ese cuidado, me vi en esa situación de tener que enfrentarme a la pandemia y regresar a la casa, pues decidí mejor salirme, ¿verdad? Es difícil, como comenta la colega de Guatemala, que las médicas que están dentro de la Unión Médica, ustedes saben que son muchas de ellas casadas con hijos y les está tocando regresar a su casa. Yo creo que estamos como divididas, las que nos tocó salirnos de la casa, que tuvimos la posibilidad, porque también salirse de la casa es un privilegio que no todo el mundo tiene, aunque hubieron hoteles a disposición del personal, fueron los que estuvieron en su momento, fueron nada más para los que estaban en los centros COVID y no para el resto de los hospitales. En este sentido, pues mucha gente no tenía opción de dónde ir, estábamos haciendo un gasto grande en la compra de equipos de protección personal y estar además pagando un lugar o alquilando un lugar donde quedarse, pues no era algo que estuviera al alcance de todas. Conozco colegas, sobre todo internistas, que han salido de su casa, han dejado a sus hijos, son madres solteras y han dejado a sus hijos con sus padres para que se los cuiden y ya, igual que yo, pues ya cumplen casi 4 meses de estar fuera. Realmente es una situación bastante difícil porque, como tú dices, la mayoría del personal de salud en el país somos mujeres, entonces no tenemos como mucha opción de dejar todo tirado y irnos a las casas. Aunque hubo un decreto especial de la presidencia para el descanso de personal en riesgo, este no iba directamente dirigido a salud, de hecho nosotros éramos la excepción. Sin embargo, sí debo decir que dentro del personal de salud, las excepciones que se cumplieron desde el inicio fueron las mujeres embarazadas. Esa es por lo menos las mujeres embarazadas que se conocen a salud que están resguardadas en su casa. Les cuento así mi caso muy personal, porque soy diabética, asmática, sobrepeso. Tengo factores de vulnerabilidad para una situación de agravamiento del COVID. Entonces, inicialmente pedí el resguardo domiciliar, dejando que no iba a ser tan largo, obviamente, pero en ese momento no se dio, no se pudo, y seguí trabajando casi por 3 meses y medio. Hace 1 semana y media me hice televisión médica, que es un hombre muy consciente, debo decirlo, porque fue el que me abordó para que no estaba preocupado por la situación y que prefería que yo ya no acudiera al hospital porque mis factores de riesgo eran demasiados. Entonces, eso me tiene aquí guardada, pero todavía no encuentro el valor ni el momento oportuno para regresar a mi casa porque estaba en contacto con la población, no tenemos pruebas para hacernos afuera, para decir que estoy sana y no puedo regresar a mi casa todavía a cuidar a mi mamá. La situación es así, realmente pues sí, ser mujer y abandonarles en las labores de cuidado es sumamente complicado. Creo que dentro de la población vulnerable, pues igual algunos decían que el COVID no reconocía ni posición social, ni edad, ni sexo, y la verdad que sí, ¿verdad? Estamos viendo como los pobres tienen menos acceso a una atención, como las mujeres estamos teniendo dificultad para seguir con las labores de cuidado y para enfrentar la pandemia, y pues es una situación que se vuelve complicada para los grupos vulnerables. Gracias, compañeras, por compartir esta reflexión. Definitivamente lo que nos han trasladado pues denota la debilidad de los sistemas de salud en la región centroamericana, que nos ha llevado a este colapso, porque creo que compartimos eso, el colapso que ahora hay.
la vulnerabilidad, el horror, como ya ustedes mencionaban, que se vive, y que las crisis políticas que ya habían en nuestros países, ¿verdad? Tal es el caso de la crisis que ya enfrentaba Nicaragua, o la misma crisis aquí en El Salvador, en donde hay una constante polarización de todo, y entonces es bien difícil avanzar en temas concretos, en temas que tienen que ver con salud pública, con ciencia. Entonces, realmente todo esto, pues también nosotros consideramos que es agravante, que es preocupante, y que ya los diferentes compañeros y compañeras del gremio de salud también han manifestado una realidad que es sumamente grave, ¿verdad? El hecho de no tener equipo de protección. Y al no tener equipo de protección, pues hay una constante exposición. En cuanto al tema de los cuidados, creo que esto que ustedes han dicho es sumamente importante. El tema de la triple jornada que tiene que vivir una mujer que está que es médica, que es enfermera, que está en el gremio de salud, pero también la otra cara, ¿verdad?, de esta realidad. Mujeres que no están pudiendo tener tampoco, no están pudiendo cuidar a las personas que dependen de ellas por esta misma crisis que tenemos, de no tener pruebas, de no tener equipos suficientes. Creo que es súper preocupante también, y ya ustedes lo mencionaban, ¿verdad? La situación de la salud mental, porque creo que ninguno de nuestros países en la región centroamericana se toma el tema de la salud mental con la seriedad que merece, ¿verdad? Y a pesar de estar en este duelo constante, en este duelo permanente por todo lo que está implicando esa pandemia, es muy poco lo que han hecho los estados para generar un acompañamiento integral a las personas que están ahora mismo en primera línea, o que están pues también ejerciendo desde la salud pública. Esas serían algunas reflexiones que me parece que son muy importantes de cara a lo que ustedes están diciendo y que han aportado. Sí, gracias, Sara. Igual coincido con lo que has mencionado, y también yo creo que el punto central de todo esto, y que creo que es muy importante evidenciarlo, que tanto en Nicaragua como en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, creo que desde siempre ha existido como esa demanda desde el personal de la dotación de insumos, porque la generalidad es que los hospitales públicos, la red de salud pública en general estaba desabastecida, siempre con carencias, hacían todo el tema de la atención, los médicos, ¿verdad? Y particularmente en El Salvador había incluso una movilización muy fuerte respecto a todo el tema del escalafón, porque hasta en eso, ¿verdad?, no había una remuneración adecuada para el personal, y que eso también pone en complicación pues la dignidad humana, pues, porque necesitamos la remuneración económica para poder vivir, para poder pagar las cuentas, y que en El Salvador hasta esa dificultad existía, ¿verdad? Y que hay una cosa que a mí personalmente me preocupa con todo esto que estamos viendo, y me gustaría como saber su visión o cómo lo ven, ¿verdad? Que a partir de todo este desabastecimiento y de este colapso, ¿ustedes consideran que podríamos enfrentarnos a una posible privatización de la salud en la región, tanto en Nicaragua, El Salvador, Guatemala? ¿Ustedes desde su vivencia o desde ese día a día, ustedes creen que se apunta hacia esa posibilidad? ¿Y qué significaría en este caso a esta nueva normalidad a la que nos vamos a enfrentar pues en algún momento, ¿no? En el caso de Nicaragua, por ejemplo, es serio la problemática por nuestra situación económica. Pensar en privatizar, por ejemplo, la atención es muy difícil.
Por ejemplo, ir al hospital metropolitano en Managua, si no tenés $3,000, $4,000, pues no vas a ser atendido. Y la gran mayoría de la población no tiene estos $3,000 y $4,000 para la atención. Entonces, eso en Nicaragua pues es muy difícil. La gran mayoría de la población se está quedando en sus casas, ya lo habíamos dicho. Siento que un sinnúmero de personas ya se han contaminado y han logrado salir adelante. Han venido, por ejemplo, a la consulta donde hacía captación de un control prenatal. Dejábamos, por ejemplo, el ultrasonido para ver la semana gestacional si coincidía con el tiempo de amenorrea que estaba, con falta de regla que estaba presentando, y no existía un lugar donde se pudiera realizar un ultrasonido. Entonces ahí mirábamos la dificultad del acceso de la atención. Aunque la mujer pudiera pagar un ultrasonido que en Nicaragua cuesta 500 córdobas, hablamos de $25, se hacía difícil en el aspecto en que no tenía acceso. Y aperturaron, por ejemplo, otros lugares donde ya el ultrasonido podía costar $40, $50. Para la mujer se le hacía más difícil ir a realizarse un ultrasonido de $50, $60. Entonces, en el caso de Nicaragua es muy difícil que pensemos un lugar como privatizar la atención. Tenemos que seguir acudiendo a los hospitales públicos. Incluso personas que se encuentran hospitalizadas y que están entubadas tienen que tomar la muestra, porque si ya hay riesgo de una micosis, porque ese es el mayor riesgo de que pueda presentar un hongo cuando la persona está entubada, se tomaba la muestra y tenías que llevarla al hospital metropolitano. Y si en ese momento no contás con ese dinero, pues obviamente no vas a hacer esa prueba para saber qué tipo de hongo te está afectando y que si efectivamente tenía un hongo. En el caso de Nicaragua es muy difícil. Otra cosa que siento que se va a agravar es el acceso de las mujeres en cuanto a métodos anticonceptivos. Habíamos visto una gran cantidad de mujeres que estaban embarazadas y han tenido pérdida espontánea del embarazo. O sea que hay una relación entre COVID y aborto. Esta relación es grande y ya lo estábamos hablando antes con Rosana, que sería bueno ir documentando esa cantidad de casos que ya van empezando a ocurrir. Y lo otro que nos llama la atención es que si no vamos a tener métodos anticonceptivos, pues vamos a tener un boom en el número de embarazos no planeados, número de embarazos no deseados. Eso es un tema también que va a llegar a ser un talón de Aquiles, porque nos está preocupando grandemente si el abastecimiento está limitado. Ya les decía que antes una caja de guantes podía costar $10, $5, ahora está más o menos en $25, $30. Las mascarillas están carísimas y mascarillas sencillas. Si hablamos de la N95, la mascarilla puede andar en $10, $12, que es muy difícil que un colega pueda comprar. Sabemos que los salarios son álgidos y si tenés para comer, pues no vas a tener para comprar la mascarilla ni el equipo de protección. La careta sí es de gran utilidad porque ya sabemos que la podemos clorar, la podemos rociar de alcohol y eso está ayudando mucho al mismo tiempo el distanciamiento social que los colegas pudieran tener. Pero en el caso de Nicaragua es muy difícil pensar en privatizar la salud. Seguiremos utilizando los sistemas de salud, aunque los lleguemos a colapsar. Tratamos de, lo que estamos dando en nuestra práctica privada, tratamos de mantener siempre los mismos honorarios médicos, porque tampoco se trata de aprovecharnos de la población. Sabemos la gran dificultad que estamos teniendo, entonces no podemos aprovecharnos de las mujeres, aprovecharnos de la población que están viniendo a nuestras unidades. Muchas gracias, Mercedes. Solo quizás para cerrar, Rosana o Vicky, no sé si quisieran comentar sobre esto. Bueno, sí me gustaría un poco comentar porque, mira, aunque no se habla directamente de privatización,
Ya desde hace muchos años en Guatemala se sabe que casi un 60% de la salud pues prácticamente sale del bolsillo de las personas. No es que vayan pues la mayoría a un servicio de salud, precisamente por esto mismo que la inversión en salud ha sido pues alrededor siempre de un 2% del Producto Interno Bruto. Entonces la mayoría de gente prefiere sacar de sus ingresos para pagar médicos privados o servicios privados de salud, porque saben que siempre hay desabastecimientos o hay mucho estigma y discriminación en los servicios, hay violencia obstétrica. Entonces, alrededor de todo esto que se maneja desde el sector público, pues muchas de las personas ya de alguna manera venían sacando el manejo de bolsillo, pues prácticamente para el tema de salud. Sin embargo, lo que sí se ha visto que con esta pandemia, con la pérdida, hay una gran pérdida de poder adquisitivo de parte de las personas. Si ya andábamos alrededor de un 60 o más de pobreza en el país, y con esta pandemia pues prácticamente ha venido a empobrecer y a encarecer más los servicios privados. Entonces, mucha de esa gente pues que antes podía sacar de un ingreso para pagar o que tenía acceso al seguro social, que es pues prácticamente otro de los beneficios de estar asalariado, ¿verdad? En este momento muchos han perdido esas fuentes de ingreso y quiera que no, pues eso hace que el sistema público también se vea pues con mayor presión en ese sentido. Sin embargo, a inicios de la pandemia, pues cuando fue decretado todo el estado de calamidad, el asunto es que se aprobaron a través del legislativo muchos convenios y contratos internacionales de préstamos. Entonces, de alguna manera, esos se tienen que pagar a través de los ciudadanos. Entonces eso es una cosa también muy preocupante, porque prácticamente con eso lo único que hicimos es endeudarnos. Cuando miramos un Ministerio de Salud que tuvo estos 2 meses prácticamente ya con la aprobación de más de 31 mil millones de quetzales para poder invertir en sistemas de salud, y apenas hubo una ejecución entre un 8 y un 12%. Entonces, ahí también la debilidad del sistema y de la burocracia en el manejo de estos recursos ha sido un detonante muy fuerte que le ha costado prácticamente a la cartera de salud que haya salido hace un par de semanas pues, del ministro que estaba. Pero si bien no hablamos de privatización, sí estamos hablando de un endeudamiento prácticamente de todos ciudadanos y ciudadanas de Guatemala, que vamos a tener que cargar con esos préstamos que se hicieron y que lamentablemente no han servido para paliar esta pandemia, que era pues prácticamente su objetivo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido sí estamos pues bastante afectados. Y tal vez terminar con esto, que verdaderamente la necesidad de tener los mejores equipos, los mejores servicios y sobre todo la inversión en salud es crucial. Pues. Creo que los médicos y paramédicos, todo el personal que trabaja a la disposición de salvar vidas debería tener los mejores sueldos, los sueldos más dignos y sobre todo aquello que les permita su autocuidado y protección. Gracias. Muchas gracias, Roxana. Vicky. Hablan prácticamente, ya abordan todos los puntos. Creo que en El Salvador salud ha tenido siempre un puesto último en las decisiones gubernamentales, incluyendo este gobierno que al inicio de año recortó todo el presupuesto de salud. Como tú bien dices, pues el escalafón ya se nos había quitado desde antes, y aunque se regresó en este gobierno, los sueldos que en el sector público percibimos no están acorde ni a nuestras funciones ni a las horas que laboramos. Comparto con la colega que
esta pandemia debería dejar una gran lección sobre la importancia, más que del equipo y de las instalaciones, del gran valor que tiene el personal de salud para el pueblo en general. Vemos como ahorita pues somos tan pocos y somos los más útiles, y deberíamos de haber sido los que estuviéramos más preparados y mejor remunerados para poder enfrentar esto. Sin embargo, creo que si tenemos la buena fe de creer en las promesas del gobierno en cuanto al Hospital El Salvador, y que va a ser un hospital permanente en este aspecto, pues es una ganancia para el pueblo salvadoreño tener acceso a otro hospital público en la zona metropolitana. El Hospital Nacional Rosales recibe la escuela de Luces. Sabemos todos que por años ha estado ha estado colapsado. Es muy difícil darle atención a todo el mundo, y creo que en ese aspecto el Hospital El Salvador viene a suplir esa necesidad. No creo realmente, con la situación económica tal cual han descrito las colegas, que ya venía mal y que ahora con la pandemia pues se va a volver peor todavía. ¿Hay alguna intención de privatizar? No, la gente no podría costear los gastos de salud. Bueno, si ustedes sabrán, yo soy Sara, cuando todo el mundo pedía la prueba, la PCR-RT para realizárselo en lo privado, era una de las exigencias del pueblo, y pues cuando se dieron cuenta del precio de la prueba, iban a rondando entre $250 y $250, pues todo el mundo ya se entristeció, porque es una cantidad de dinero que no, incluso para una persona que tiene un sueldo formal, pues es difícil de alcanzar. Más si lo pensás que entonces en tu caso, si te vas a hacer la prueba, pues todos en tu caso se vuelven sospechosos y no vas a pagar solo una prueba, sino que vas a pagar los del resto de la familia. Sinceramente no creería yo si lo quisiera. La intención siempre la ha habido. Ya este gobierno había tercerizado la compra de algunos servicios. Pero tal cual está la situación económica, creo que lo que apunta, como ya decían las colegas, es a una sobrecarga de la atención en salud del sistema público, más que a una privatización. Muchas gracias, compañeras. Realmente ha sido bien importante todas estas valoraciones que nos han compartido. Siempre tenemos un momento en este podcast que valga mencionar que todos los viernes se transmite en la radio de todas, que es la primera radio feminista de El Salvador, y luego los domingos se hace una transmisión en Todas TV, que es un canal feminista también. Además, pueden escuchar este podcast en Spotify, que ya ahí va a quedar colgado, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan escuchar en el momento que puedan. Y para cerrar, queremos dedicar un momento para que podamos hablar sobre propuestas. Si nos pueden decir de manera concreta, cada una, al menos una recomendación para la población que ustedes podrían hacer en este momento, y un elemento también que ustedes quieran colocar de exigencia a los estados de Centroamérica. Si pueden colocarnos eso, una recomendación a la población y al movimiento social y una exigencia al estado. Quizás para alternar, que inicie Vicky y cerramos con Rosana, para alternar el orden. La pena repetirlo, lo he venido diciendo desde inicios de la pandemia. Los movimientos sociales tienen que alentar a las personas a cumplir las medidas de prevención, distanciamiento social, lavado de manos, uso de mascarillas, que como ya comentaba la colega, pues ya avisa a la población
perdió el temor y lo ha perdido en el momento en que más lo debería de tener, y quizás no hablar de una campaña de terror, sino una campaña de concientización y que le tengan respeto a la enfermedad, porque es una enfermedad que está cobrando muchas vidas. Y en ese sentido es preocupante ver, como dicen las colegas, gente en la calle sin mascarilla, gente sin respetar el distanciamiento social, gente usando mal la mascarilla. Es terrible, y eso pues termina en un contagio masivo y en un colapso de los sistemas de salud. Entonces creo que desde los movimientos sociales el llamado debe ser a la población a respetar estas medidas, que son básicamente el único tratamiento efectivo que ha demostrado detener el crecimiento de la pandemia. Es preocupante, la verdad, la manera alarmante en la que están aumentando los casos y en la que se están dando las muertes, y si la población no colabora, va a ser sumamente difícil controlarlo. Eso en cuanto a la población civil. Pues a los gobiernos, especialmente el nuestro, creo que lo que debe de primar es la confrontación política, que haya un diálogo entre ambos poderes del Estado, que lo que prime sea la salud del pueblo más que los intereses políticos. Necesitamos un plan real de salud, necesitamos que sean los médicos quienes tomemos la rienda del manejo de la pandemia. Necesitamos datos reales, obviamente, para poder tomar decisiones adecuadas, pero también, por desgracia, en este momento creo que necesitaríamos alguna medida de cuarentena, ya sea cuarentenas focalizadas en los municipios más afectados, o cuarentena por general, no sé. Tendría que discutirse ese caso, pero discutiéndolo desde el punto de vista puramente médico y dejando todo el trasfondo político aparte. Creo que ahorita lo que prima es conservar la salud y vida del pueblo salvadoreño, y estamos prácticamente el gremio médico se siente abandonado, sentimos que estamos nosotros solos atendiendo a la población, no sentimos el respaldo de nadie atrás de nosotros. En este momento que debería ser en el que todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales estuvieran apoyando al sistema de salud para dar respuesta a la situación, nos sentimos que estamos solos, y aparte de que estamos solos, estamos sufriendo un gran número de bajas, y pues el llamado es ese, al cese, especialmente en El Salvador, al cese de la confrontación, para lograr crear realmente un plan de salud que le dé respuesta a esta crisis sanitaria. Gracias, Vicky. Mercedes, si nos puedes decir una recomendación y una exigencia. Sí, la recomendación que yo daría a la población es mantener el distanciamiento social. Sabemos que es muy difícil no poder darle el último adiós, por ejemplo, a nuestros seres queridos, pero aquí en Nicaragua estamos viendo de que se está dando el acompañamiento a los féretros, se están velando a las personas, y eso es grave. Sabemos que la carga viral ahí nos está aumentando, y esto está aportando a que la pandemia siga incrementando y se nos salga de las manos. Eso en cuanto a la población. En cuanto al gobierno, sería asignar un mayor presupuesto al sector salud a fin de que podamos garantizar las pruebas, que podamos hacer pruebas masivas y al mismo tiempo garantizar el tratamiento a la población. Gracias. Muchas gracias. Rosana. Bueno, mira, yo con respecto a la sociedad principalmente podría decir un par de cosas. Primero es que no crean todo lo que se publica en las redes sociales. Creo que las redes muchas veces están manejando desinformación, y esto ha causado incluso el acaparamiento de medicamentos que en determinado momento pueden afectar la salud y la vida de quienes verdaderamente lo necesitan. Así como en un momento de la pandemia lo que se acaparó fue el papel higiénico, que después nadie sabía ni para qué habían comprado tanto papel, ¿verdad? Es lo mismo que está pasando prácticamente con los medicamentos. Están con los acaparamientos cuando en determinado momento tal vez ni siquiera los van a necesitar. Entonces, no hay que creer en todo lo que se publica en las redes sociales, y sobre todo hay que basar el conocimiento
de lo que se puede hacer en base a la prevención de lo que hacen las recomendaciones de los científicos. Porque si bien es cierto, es una enfermedad nueva, que hay mucho desconocimiento todavía de medidas de prevención y de transmisión, por lo menos las recomendaciones que hacen los organismos mundiales de salud son las cosas que, como ya se mencionaba, podemos priorizar para evitar mayores transmisiones, ¿verdad? Entonces, acabemos con los acaparamientos, porque eso lo único que hace es agravar más la situación de quienes en su momento lo van a necesitar. En segundo lugar, de las exigencias, pues prácticamente yo sí podría decir que para las instituciones de Estado, y tanto para salud como para educación, es un momento clave para reflexionar que el hecho de no tener sistemas fortalecidos de salud y educación es precisamente lo que nos está causando ese desbordamiento, ¿verdad?, en esta pandemia. Sobre todo, principalmente, en educación, para acatar las recomendaciones cuando se habla del lavado adecuado de manos, del distanciamiento social y del uso de mascarillas, porque prácticamente ahí tiene que haber un convencimiento personal, un compromiso social, que en determinado momento eso se puede desarrollar desde todo el proceso de educación formal. Y en segundo lugar, ¿verdad?, con el Ministerio de Salud, que también tienen una gran oportunidad ahorita con todos los digamos, recursos económicos que han sido aprobados, para que demuestren que tienen esa capacidad verdaderamente de hacer hospitales que verdaderamente respondan a las necesidades de la población y a esta pandemia, y no sea lo contrario de hacer hospitales que no cumplen con los estándares internacionales para la atención digna de las personas. Entonces creo que sí se tiene oportunidad todavía de enmendar las tareas que se tienen. Creo que todos los países tienen como esa oportunidad de utilizar eficaz y eficientemente los recursos que tienen a su disposición, ¿verdad? Y que de eso va a depender que en determinado momento podamos salir más pronto de la pandemia. Gracias. Muchísimas gracias a las tres por acompañarnos en este 9º episodio del podcast. Realmente queríamos conocer desde sus perspectivas, desde sus vivencias, desde lo que comentan entre colegas, ¿verdad? La situación, cómo los médicos y las médicas están viviendo este contexto de pandemia. Han sido aportes sumamente importantes y enriquecedores que nos permiten seguir desde las organizaciones y también de las personas que escuchan este podcast, poder seguir aportando a la labor que ustedes están haciendo, que es más de primera línea, y que también, como ya mencionaban, la sociedad civil y las organizaciones pueden aportar para un poco toda esa labor que ustedes están haciendo. Así que también agradecerles, pues, y que puedan hacer extensivo este agradecimiento a sus colegas con los que ustedes tienen comunicación, que están en el día a día, y que tanto los que no están atendiendo pacientes con COVID como los que sí están atendiendo pacientes, pues todo nuestro reconocimiento y agradecimiento por esa labor que están haciendo, que lastimosamente está cobrando muchas vidas, tanto de médicos como de personas particulares, ¿verdad?, sociedad en general, pero que tenemos mucha esperanza de que pronto vamos a salir de esta situación. Y justamente la última canción es de un artista, para cerrar, se llama Jorge Drexler, que se llama Codo a Codo, y es una canción que él escribió mientras estaba en cuarentena en Costa Rica, en donde habla que no necesitamos tocarnos las manos para tocarnos el corazón, y que podemos estrechar y tener a partir de este contexto otro tipo de relaciones y otro tipo de contacto, que es súper necesario el contacto físico, ¿verdad? Pero que podemos estar juntas y juntos aún en este contexto. Así que vamos a cerrar con esta canción de Jorge Drexler que se llama Codo a Codo, no sin antes pues escuchar pues un saludo de su parte para la audiencia y para poder despedirnos. Muchas gracias de veras por su tiempo, y bueno, seguimos juntas en esta lucha
Gracias de veras por todo lo que hacen y bueno, nuestra solidaridad. Un abrazo muy fuerte ahora mismo. Igual desde Nicaragua, muchas gracias por la invitación. Me encantó haber visto a Rosana porque ya nos habíamos conocido y haber compartido este momento tan grato, conocerlas a ustedes y llevarte nuestra experiencia desde Nicaragua. Gracias infinitamente. Muchas gracias, Vicky. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Estamos a las órdenes. Y un gusto de ver. Creo que no se te escucha, Vicky. Gracias también por la invitación y qué gusto haber conocido a Rosana, que ya es miembro de nuestra filial allá en Guatemala. En Guatemala, cuando hicimos el acercamiento, yo había tenido accidente de tránsito y no pude acudir. Así nos comentaron. Un gusto, de verdad, conocerte y estamos en contacto y fuerza a todos y fuerza a todos los gremios de fuerza. Gracias. Un gusto. Un gusto. Un abrazo fuerte. Eso va a tapar la cámara. ¿Sí? Ok. Ya volverán los abrazos, los besos, dados con calma. Si te encuentras un amigo, salúdalo con el alma, sonríe, tírale un beso, desde lejos sé cercano, no se toca el corazón, solamente con la mano. La paranoia y el miedo no son, ni serán el modo de esta. Saldremos juntos, poniendo codo con codo. Mira a la gente a los ojos, demuéstrale que te importa. Mantén a distancias largas tu amor de distancias cortas. Si puedes, no te preocupes, con ocuparte ya alcanza, y dejar que sea el amor el que incline la balanza. La paranoia y el miedo no son, ni serán el modo de esta. Saldremos juntos, poniendo codo con codo. De esta saldremos juntos, poniendo codo con codo.